Muy buenos días. Aquí estamos una vez más en Se me enriscó la perra, una sección dentro de esta radio tan bonita que es La Vida es Bella. Y bueno, en esta ocasión me gustaría primero, antes que nada, pues presentarle a una persona que tengo aquí sentada a mi lado, que viene a presentar un disco nuevo y bueno, hablarnos de otras cositas. Aquí tenemos pues, con nosotros a Julius Marverson. ¿Qué tal, Julius? Buenos días. Buenos días. Gracias, Oscar. Pues nada, ya que estamos contigo, pues vamos a empezar directo. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? Julius Marverson es un productor de aquí de Tenerife, productor musical, que bueno, se ha estado moviendo por distintas latitudes durante algunos años también, pero desde los últimos años pues estoy ya establecido aquí en la isla de nuevo y es eso, un productor musical, técnico de sonido, que lleva bastante tiempo experimentando con las ondas y publicando creaciones en diversos formatos y con diversos artistas, creativos, según la ocasión. Pero básicamente ese es el resumen. Es un ente creativo que tiene necesidad imperiosa desde que uno tiene conciencia en expresar ahí pues lo que a uno le salga, lo que salga de dentro, ¿no? Vale, y bueno, un poco por indagar un poquito más y que los oyentes puedan saber un poquito más de ti, pues preguntas así como ¿de cuándo nació Julius Marverson, por ejemplo? Si hay una fecha concreta o una etapa. Sí, forma parte de un proceso también de evolución, a la vez de construcción y a la vez como transmutación, porque uno siempre está como en constante crecimiento y aprendizaje. Entonces, en mi caso, mi nombre es Jonay Julio, entonces siempre estuvo las dos Jotas ahí y realmente pues el primer nombre con el que empecé a firmar creaciones fue Doble J, que a su vez también, antes que hacer creaciones musicales, empecé como DJ, con el scratch y muy atraído por toda la cultura del hip hop. Y lo que primero, digamos, me llamó la atención ya un poco más crecido, ¿no? Porque desde pequeñito uno siempre con la música pues tuvo contacto y pues desde muy pequeño pues toqué la batería, un poco de guitarra, órgano y siempre el ritmo, ¿no? Y la música estaba ahí, dibujar también, ¿no? Siempre, pero lo que es la expresión, ¿no? Pero cuando se consolidó Doble J como nombre, ¿no? Porque cuando ya empiezas a querer, digamos, como salir al mundo exterior, ¿no? Salir de tu estudio, de tu cuarto, porque no era ni estudio, ¿no? Al principio es de tu cuarto, pues cuando quieres empezar como a decir quién eres, como en el graffiti o en muchas disciplinas, pues también forma parte un poco del ego, ¿no? De decir, pues aquí estoy yo y este es mi nombre, ¿no? Entonces comencé como Doble J y ese fue el primer nombre. Luego fue mutando, cambió a Doble Jotámbulo. Y ya como Doble Jotámbulo me fui alejando un poquito de solamente la parte de DJ y Scratch y ya con Doble Jotámbulo bueno, con Doble J también, pero con Doble Jotámbulo también hubo obras, maquetas, ya firmadas con ese nombre y seguía evolucionando porque de hecho a mí siempre me ha gustado jugar, pero a la vez como tener la posibilidad de desdoblarte como en diferentes alter egos. Entonces cuando publiqué trabajos como Doble Jotámbulo, ya estaba Julius Marverson colaborando conmigo mismo, ¿no? Por decirlo así. Entonces ha sido ese proceso en el que ya en ocasiones aparece Doble Jotámbulo, por ejemplo en el disco último que vamos a hablar, pues es el que hace los scratch, pero Julius Marverson es como el que va ahí manejando el timón, ¿no? Pero sí, ha habido ahí esa evolución de nombre y
y básicamente, luego también con formaciones, en diferentes formaciones musicales, unimentales, La Jodida Comuna Unimental, Visiones Panoramic, con Rap Drama también estuve de DJ, pues los nombres también fueron mutando. Con algunas formaciones pues se empezó como Doble J Támbulo también y quedó luego Julio. Pero básicamente es todo eso, como la misma persona que ha ido ahí evolucionando. Y también hay otros nombres que no los voy a ir desvelando todos, ¿no? Pero que según la expresión, pues, y a veces también por jugar, ¿no? Por también desdoblarte de esa manera y salir del ego de decir, pues venga, ¿no? Sí, lo entiendo. Cada una de esas facetas artísticas que no tienen por qué ser todas en el mismo ámbito o no tienen por qué ser o dentro del mismo ámbito pero no hacen lo mismo. Como acabas de decir, por ejemplo, uno consigo mismo colaborando a la hora de que uno se produce, uno se escribe, uno se canta, uno se mezcla y después hace los diseños. Pues claro, cada uno de esos es una cara diferente o un nombre diferente y lo entiendo muy bien y vale. Y la verdad es que por lo que se ve, o sea, yo aunque yo sepa un poquito no quiero hablar de lo que sé, sino que seas tú el que diga lo que sabes. Por lo que sé, pues, y por lo que has dicho, pues tienes una trayectoria detrás importante, vamos a decir. Y sí, uno no se da cuenta, ¿no? Porque tal, pero son unos añitos. ¿no? Y personas con las que has trabajado también. Sí, eso quería también decir, ¿no? Que sí, un poco para que haga no quería olvidarme siempre, claro, que uno, en toda esta evolución, uno no está solo nunca. Entonces, claro, yo pues sí, cuando por ejemplo Doble J en aquellos tiempos, pues también hice muchos contactos por internet, porque yo siempre me ha gustado ese ecosistema y conocí un montón de gente, quiero decir, me acuerdo épocas que estaba por ejemplo el IRC, que era un chat así antiguo, el MIRC, y ahí había un canal que era Hip Hop Canarias, me parece, otro Hip Hop Hispano, y ahí yo me acuerdo de hablar con gente que hoy día siguen activos muchos, otros han cambiado el nombre también, pero yo ahí empecé a contactar con gente de aquí, por ejemplo, recuerdo hablar con Bobby Bob, hablar con Mike Rodríguez, hablar con DJ Darío, hablar con gente de Las Palmas, luego me acuerdo con Buda, Lleves, gente que no las conocía físicamente, pero que el hip hop te unía, ¿no? Y la música, y ahí pues, y claro, hablábamos de música, luego también yo tuve una vinculación por la cultura del hip hop con el graffiti, que siempre me gustó y también pinté durante un tiempo, activamente digo, ¿no? Porque uno sí puede seguir pintando, ¿no? Pero mejor con tu cuaderno que por ahí, ¿no? Pero entonces, pues eso, mucha gente ahí que al principio, luego Jim B también, Maerra, me acuerdo en esos chats del IRC, y luego de graffiti, pues igual, recuerdo aquí también gente que está graffiti breakdance, me recuerdo Bestyle, Javi, no sé si el Flip también estaba por ahí a veces, me refiero, en ese ecosistema se movía mucho y luego ya más adelante me acuerdo, creo que ya luego vino el Messenger, ya otras historias, ¿no? Y otro tipo de chats y historias, pero por lo menos a mí me conectó muchísimo. Luego ya a la gente que por ejemplo está en Tenerife la iba conociendo luego en el plano físico, ¿no? Pero primero fue como ese nexo ahí y para mí por lo menos pues fue como un germen ahí, una efervescencia grande en la que hablaba con todos ellos, que muchos eran mayores que yo, y ellos me decían cómo ellos se iban moviendo, ¿no? Pues de DJ o haciendo sus cosillas, y nos retroalimentábamos todos, o aparte de hablar de, oye, ¿oíste el nuevo disco de tal? O mira no sé qué, o mira, te lo puedes descargar aquí y tal, o mira a ver aquí, ¿no? Y era todo eso, un ecosistema muy underground en internet, que luego se extrapolaba a la calle, a la realidad. Y eso fue también, pues orígenes, luego fue todo evolucionando y por seguir nombrando gente, ¿no? Me refiero, luego pues recuerdo gente que no sé si estaba por ahí por el chat, pero que, quiero decir, mucha gente que luego nos fuimos retroalimentando, recuerdo Sudaquila,
la gente de RDC, Mono Shao, gente que estaba haciendo cosas, ¿sabes? Y eran mayores que yo, entonces, pues, o sea, eso, nos íbamos retroalimentando y yo aprendiendo, ¿no? de lo que veía. Mi Padrón estaba por ahí también, mucha gente, ¿no? Que luego cada uno fue escogiendo su camino, unos más a la producción, otros más a MC, otros más a DJ, o otras posiciones, ¿no? Pero me refiero que ahí fue, luego apareció el joven, Maerra, Edak, ya empezamos ahí digamos, a vernos con más frecuencia y fue con el grupo que yo, digamos, más conecté y en el que empezamos ya a tener como una constancia de reuniones en las que básicamente eran como reuniones de aprendizaje y de compartir, ¿no? Y escuchar música, ver mucho, o sea, documentarnos, estudiar la cultura, ¿no? Y profundizar en ella, ¿no? A todos los niveles. Entonces, eso, lo que comentaba antes con el nombre y con toda la trayectoria, pues claro, ha sido esa retroalimentación de inspiración con toda la gente que uno iba conociendo. Luego más adelante también me moví, conocí mucha gente de Las Palmas, de Foco D, Yermago E, Carmelo Rap, Sies, Deso, El Pro, Caneco, Santana, mucha gente que está haciendo hip hop a unos niveles bastante altos en la época. Quiero decir, Foco D fue como de los primeros sellos constituidos en Canarias como sello. Y uno iba aprendiendo, o sea, tuve la oportunidad de conectar con todos ellos y aprender una barbaridad, un montón de cosas y inspirarnos mutuamente, ¿no? Porque eso eran reuniones de horas y horas y a lo mejor llegaba yo con edad, tal, y poníamos instrumentales, ellos también nos ponían, era constantemente, pero eso, sin ánimo de decir, oh, vamos a hacer tal videoclip o tal historia, no, era la cultura, ¿no? Era nutrirte y sin más pretensión que seguir evolucionando en tu propio estilo y en el conocimiento de lo que te gustaba, ¿no? También siempre con ojos, evidentemente, pues, Estados Unidos, ¿no? O sea, de donde nació toda la cultura así del hip hop, también, sí, luego Francia, ¿no? Y tal, pero siempre en España también iba evolucionando, pero por ejemplo nosotros siempre teníamos el ojo puesto en la raíz, ¿no? Sí, me refiero, también veíamos lo que iba pasando en todo este tiempo, en estos años que comento de la evolución, ¿no? Doble J, Ámulo, todo esto, pues íbamos escuchando también lo que se hacía en España, Península y Canarias. Evidentemente, por ejemplo, de aquí se me estaba olvidando, hombre, influencias básicas de aquí, de una manera u otra, ¿no? Amenofis, Las Gárgolas, yo que sé, hasta Soul Sanet, me acuerdo de Mafia Crew, que era con Jim B, más gente, Anonimato, no sé, me vienen nombres, pero... Catarsis, pero quiero decir que, claro, nos íbamos retroalimentando unos de otros, ¿no? Y me refiero, yo a veces tenía más el ojo en los grupos de aquí que a lo mejor en los grupos de la península. Y sobre todo porque también a veces veíamos que nos... Bueno, también en mi caso, con muchos de los que me movía, pues también entendíamos inglés y eso nos facilitaba también directamente, pues entender el mensaje, ¿no? Directamente. Por ejemplo, en francés a mí siempre me ha costado más, ¿no? Pero entonces, por poner en situación, pues ha sido ahí años, sí, de que uno no se da cuenta, porque como, quiero decir, no es ahí, me refiero, va fluyendo y de repente te das cuenta y dices, joder, hace un montón de años, ¿no? Pero cuando tú lo sabes, cuando te gusta algo y lo llevas dentro y realmente no te importa eso, ¿no? Si te escuchan más, menos, vendes más, menos, que todo eso viene luego, ¿no? Porque realmente
es lo que te decía, eso fue, quiero decir, todo lo bonito de una evolución creativa, ¿no? Sí, es el proceso y no estás mirando en la meta, en el producto, exacto. Sí, que saca productos, pero no, Sí. no es que estés pensando en todo lo que Sí, va a un nivel industrial, ¿no? Claro, Como no estás pensando en el producto, te sale el producto porque dentro de un proceso en el cual estás disfrutando y estás viviendo, conociendo y tal, nace un producto, pero vamos, sí, sí. que no es la búsqueda, por así decirlo. A mí me gusta llamarlo, en vez de producto, a veces me gusta decir obra. Sí, pero que es lo mismo. Pero era solo para entender. Exacto, pero sí, entonces, bueno, por ir recordando, pues sí, eso, ¿no? Claro, luego por seguir un poco con la historia, hubo ese punto de inflexión en el que al comenzar atrapado y enamorado del scratch y hostia, como yo quiero hacer eso me encanta, ¿no? Y practicar scratch y tal, pues estaba como más centrado en comprando discos también. Eso quería también decirlo, de que por ejemplo, yo me he criado con los discos de vinilo, con los cassettes en mi casa siempre, desde muy pequeñito. Por mi familia ha habido discos hasta de pizarra, de los antiguos. Entonces, pues yo desde pequeño siempre los veía ahí, ¿no? Y cuando ya luego tú te dejan tocar el tocadiscos, pues empiezas ya a probar, ¿no? Y entonces siempre he estado rodeado de eso, de cassettes, de discos. Y entonces ahí también me despertó un gusanillo que venía pues por la parte familiar, ¿no? Aparte también la música, en mi familia pues siempre ha habido pianos a veces en casa porque mis tíos tocaban, cantaban y mi abuelo cantaba. Entonces siempre ha habido ese vínculo, pero a mí me tiró más toda la parte de también los soportes, a mí siempre me llamó la atención lo que es la música grabada y la posibilidad también de grabar cualquier cosa con una grabadora de cassette, ¿no? Jugar con eso, los samples, ¿no? Pero siempre me llamó la atención desde muy pequeño esa posibilidad de grabar en una cinta algo, volver a rebobinarlo, tenerlo ahí y volver a regrabar encima, y eso me atrapó, ¿no? Y siempre pues eso también forma parte de los comienzos, el scratch y luego todos los soportes, ¿no? Sí, la experimentación sí. En cuanto a... Me llamaba mucho, y luego me llamaba mucho la parte de la capacidad de poder mezclar varias fuentes de audio, ¿no? En plan, cuando era pequeñito yo decía, ¿cómo hacen eso, sabes? En plan, tienes aquí un CD o un cassette y luego aquí un disco y haces una transición perfecta entre uno y otro, ¿no? Eso porque lo oía en la radio, también me oía mucha radio de pequeño, me gustaba mucho y todo eso influyó en lo que ha venido luego. En la obra que he ido más o menos haciendo, aparte de lo que ha influido también, pues los artistas que yo he escuchado y su manera un poco de también enfocar la creación, ¿no? Dentro del hip hop y otros géneros que uno va evolucionando y va siempre, porque cuando uno es más joven estás más cerrado a lo mejor ahí estricto hip hop tal y estricto no sé qué, y siempre también vas descubriendo que el hip hop se ha nutrido absolutamente de un montón de música y que también se nutre de técnicas de sampleo, que es la columna vertebral también del hip hop, aunque también hay mucha columna vertebral de cajas de ritmo y sintes también, ¿no? Pero el sampleo pues está ahí, ¿no? Sí. Entonces... Te puedo hacer un inciso, Sí, creo que es una frase de KRS-One, creo que es de él. Dice... el hip hop, hablando de hip hop, dice, nosotros no inventamos nada, lo reinventamos todo. Exacto. Y con eso lo deja clarísimo, porque realmente, ¿qué es totalmente propio y único del hip hop? De lo que vamos a hablar del rap, que Sí. no hay nada que sea único y propio, porque todo es como mucho cogido de la música negra, del soul, del blues, del jazz, también del rock, del funk, tal. Entonces al final, por decirlo de alguna manera, no tiene nada propio, aunque se ha adueñado de un montón de cosas que ya las ha hecho propias. Pero por decirlo original, como que se podría decir que no es. Sí, de hecho. Aunque no deja de tener originalidad. Sí. Por eso que es una constante evolución, ¿no? De hecho, sigue evolucionando, ¿no? Siempre ahí. Y eso, pues, en mi proceso hubo una evolución en la que hubo momentos, por decirlo así, críticos,
como por ejemplo este que no me quiero perder del hilo, ese momento en el que empecé a decir, bueno, me gusta mucho el scratch, todo muy bien, pero yo quiero hacer scratch sobre mis propios ritmos. Entonces tenía una obsesión al principio cuando buscaba discos, con 12 años, 13, bueno, en tiendas de Manzana DJ, Intermezzo, la tienda de Pipo en el pasillo, ahí en el túnel, por la calle El Pilar, yo qué sé. Patodisco, luego, sí. Entonces estaba ahí constantemente, ¿no? Y siempre ahí a ver cómo sacar dinero para comprar discos. Y era ahí la perdición, y ahí pues yo buscaba discos de instrumentales ya, que no me cerraba incluso a comprar discos que sigo teniendo, a lo mejor de Jungle, de Breakbeat o de más electrónica, pero que yo los oía y a lo mejor era como, aquí se puede scratchear, ¿sabes? Porque realmente estaba en esa base. También buscaba capelas para poder hacer esas mezclas y poder scratchearlas, porque también en mis comienzos, al ver, porque eso es una de las influencias básicas también, los campeonatos de DJ, del DMC, a mí eso es lo que también me reventó la cabeza. Conseguí una cinta VHS del campeonato del 96-97, sí. Y esa cinta fue como la Biblia, ¿no? ¿Sabes? De decir, Dios, ¿sabes? ¿Cómo hacen eso? Yo necesito esos tocadiscos, son especiales, esa mesa, no le salta la aguja, de dónde sacan esos ritmos, tal. Y empecé luego también a descubrir que existían vinilos específicamente de batalla, también, pues en el 90 y algo fue esa efervescencia de todo eso. Sí, ok, empezar a ver la profesionalidad que había en ello, que hasta entonces era como un hobby nada más o algo así. Bueno, o sea, me refiero a ver si hay otra gente que... Bueno, claro que y herramientas. Exacto, que en muchos de los campeonatos iniciales de DJ de estos que sacaban en cinta, porque era la manera en la que llegaba aquí, claro, en el VHS y en las tiendas de discos, que es donde veía la cinta, pues al llegar esa cinta, claro, yo veía que los DJs que usaban discos, por ejemplo, usaban instrumentales de temas de KRS-One o de, yo qué sé, de grupos de hip hop que utilizaban instrumental, a capela, el tema, no sé qué, pero había pocos DJs que llevaban sus propios discos, dubplates, ¿no? Construidos con sus instrumentales, sus voces. Había algunos que sí lo llevaban, ¿no? En el 96-97 pues más, pero en los primeros campeonatos de principios de los 90 sus trucos los preparaban con discos editados, ¿no? En la industria, ¿no? En plan maxis o sobre todo maxis porque sonaba mejor, el surco y todo estaba, o sea, sonaba mejor, se desgastaba menos que un álbum, que está el surco más pegado, que iba a 33 y tal. Entonces, lo que quiero decir es que también toda esa cultura del DJ fue evolucionando y los propios DJs luego sacaban a la venta sus discos de batalla. Vale, ¿no? Vale, okay. Y entonces ya empezaron también a llegar aquí discos de batalla. Y ya entonces ahí ya pues ya podías tú practicar algunos trucos más, porque tenías discos con frases específicas y era como, yo ahora ya no tengo que buscar 20.000 acapelas o tal, ¿no? Entonces eso también fue como un punto de inflexión, pero en mi caso eso, de venir de solamente eso, dije, quiero scratchear en mis ritmos, y empecé a indagar cómo hacer mis ritmos, y empecé a descubrir pues que utilizaban el ordenador, porque vale, hay samplers, instrumentos, ¿no? Pero no llegué a ver eso, ¿sabes? Yo solamente llegué también por la gente que hablaba en el colegio mismo, me acuerdo, a algún compañero repetidor que sabía más que tú de cosas, pues era como, ay, ¿a ti te gusta la música tal? Ah, pues prueba este programa tal, y te pasaba un CD con un montón de programas, el Cool Edit, el Acid Pro, el hip hop no sé qué, uno que era para hacer ritmos así, bueno, de lo primero así, ¿no? Y empecé a decir, coño, el ordenador se puede hacer ritmo. Claro, ahí ya me topé luego con la parte del hardware y todo, de decir, imposible hacer ritmos con este disco duro, con esta memoria de RAM, era imposible, solo podías hacer fracciones de 10 segundos, ¿sabes? O algo así, y luego copiarlo 1000 veces,
pero el ordenador iba a reventar, tenías que guardar en disquete y aún así yo te estoy hablando ya de 90 y algo. Sí, sí. Que hay gente que empezó antes que yo, como por ejemplo gente que me viene a la cabeza, Santana en Las Palmas, DJ Santana, eso, toda la gente de Foco D, bueno, de aquí mismo hay gente de la que nombré antes también que empezó con el Fast Tracker y con otras cosas anteriores al ACID o al QLED y todos estos programas de secuenciación, o el Fruity Loops que vino también luego, pero eso fue también un punto de inflexión de decir, joder, esto ya está cambiando aquí. En plan, yo puedo generarme mis ritmos, ¿no? Y ahí seguía en esos grupos de chat en los que ya iba hablando con algunos MCs que me decían, necesito instrumentales, tío. Y me acuerdo que les pasaba instrumentales de los maxis de hip hop que tenía, por ejemplo, imagínate, de Pharaoh Monch o maxis de Raucus, sellos así underground que tenían los maxis con instrumental y tal, de los que iba consiguiendo, o Gunstar, me acuerdo, pues le grababa la instrumental en un WAV MP3 y luego 5 horas en pasarse el MP3 o más, porque era lentísimo el internet, ¿no? Entonces yo le pasaba esas instrumentales y claro, por ejemplo en este caso, con de los primeros MCs que también empecé a tener vínculo, fue con el Joven, a través del IRC, pero que él es de aquí de Tenerife, que luego ya nos conocimos físicamente, pero el Joven me decía eso de, tío, pues pásame instrumentales y vamos probando y tal. Y fue de los primeros MCs que nos juntamos y se grabó sus raps sobre mis primeras instrumentales. Otro de los MCs primeros fue M. Padrón también, que éramos somos del Toscal de ahí, y además nos conocíamos por el básquet también de jugar, y empezamos a grabar primeros temas que nunca han salido y ni saldrán posiblemente porque algunos se han borrado, pero fueron de los 2 primeros MCs que yo empecé a grabar. Luego también apareció RDC, Raíces de Canarias, que era Mono Shao y Jonathan Skywalker, que ellos trabajaban mucho con Jim B. Y también pues luego nos conocimos por Jim B. Y entonces fueron de los primeros MCs que también vinieron a grabar a lo que fue mi primer home studio, que era La Esquina Apartada. Entonces en La Esquina Apartada empezaron a pasar estos primeros MCs. Luego Maerra también vino luego. Y luego también... es que ya luego ya luego empezó a ser como un, ¿cómo se dice? Como un desfile ya de gente, ¿no? Porque ya empecé cuando, bueno, primero saqué alguna mixtape con temas americanos y españoles, me parece, sobre el 2001, por ahí, 2000, con el Wave Editor, me acuerdo, de Windows, aquel que solo era en una sola pista, ¿sabes? Y me acuerdo de ir copiando y pegando clips. Y fue primeras mixtape. Hice una que, ¿sabes? Que jamás va a salir también y que no sé ni si se perdió, no sé dónde está. Y luego saqué otra que sí grabé CDs y ya los iba dando, ¿no? No los vendía, era mixtapes de regalar, ¿no? En CD, no en cassette, pero bueno, era un mix CD, ¿no? Pero era en concepto mixtape porque ahí metí temas americanos y luego cogí instrumentales y metí MCs de aquí. Bueno, de aquí digo de Canarias, ¿no? Y ahí salía el Joven, Maerra, M. Padrón, también Pablo Fierro, que es un gran productor, y él también ahí, él era del Toscal, no sé ahora si está por ahí, pero era de los que nos juntábamos también, y él aparece en aquella mixtape. No recuerdo si salía alguien más, pero bueno, ya ahí empecé a meter, no había producciones mías, pero ya empecé a grabar a MCs encima de otras instrumentales y hacer esa mixtape, 2001. Y ya luego, bueno, se trabajó durante 2002, pero ya en 2003, en noviembre más o menos, pues fue primera maqueta. Podríamos decir que ese sí fue también otro punto de inflexión. Yo ya conocía a Maerra, el Joven, y Edac Selecta, y gente de Los Ocultos, Duelum, Freaks, Amenofi,
el griego. Y entonces, en ese momento que estábamos ahí todos mezclados, por ejemplo, yo me reunía mucho con Edax Selecta en la esquina apartada y eso, hablábamos mucho de música, compartíamos conocimiento, él venía con CDs, DVDs, toma, cópiate eso, escucha esto, tal. Yo igual, yo le decía, pues mira todo lo que encontré de este sello, de tal, pásame eso, tal. Y estábamos constantemente así, ¿no? Y luego con nuestras instrumentales. Y entonces ahí se fue germinando también proyectos que vinieron luego, pero la primera, digamos, creación totalmente producida por mí, todas las instrumentales, los scratch también, grabado por mí, mezclado por mí, y masterizado, aunque no había un masterizado con conocimiento del proceso, sino de vamos a hacer que esto suene bien, pero pues fue Ya Sucio, que fue como la primera referencia de lo que luego vino a ser Egami Recordings. Y Ya Sucio es un trabajo, pues una idea de Maerra que la llevó a cabo sobre mis instrumentales y que aparece el joven también con temas complementando el hilo del trabajo, ¿no? Vale. De la obra. Y ese fue como esa primera maqueta que sí grabamos CDs y sí las íbamos vendiendo luego ahí con la mochila por todos sitios. Las pusimos en algunas tiendas de graffiti, y en algunos lugares, en Las Palmas y aquí. Las enviamos también a algunos medios de comunicación en Península, porque en aquel entonces internet precario, entonces enviábamos por correo físicamente los CDs y con una nota de prensa y nos hicieron caso realmente. Hip Hop Nation me parece que fue, pues se hizo eco un poco de... Además enviamos en aquel entonces no solo Ya Sucio, sino es que fue ya un momento que te digo de ebullición en el que yo tenía muchísimas instrumentales creadas en 2001-2002, que a partir de luego 2003, 2004, 2005 se utilizaron para Ya Sucio, Ambrosía y Párate a Pensar, que fue la primera maqueta del joven. Y Ambrosía, que fue la primera maqueta de Doble J, instrumental, que aparecían muchos MCs, pero que era un concepto instrumental. Sí, ok. Y eso, mucho scratch y instrumental, pero eso fue como el comienzo también para poner a la gente en... Vale, sí. Y, Vale. y ahí Julius Marversol todavía era Doble J. Sí, todavía era precario la idea de Era Doble Julio. J, sí. Vale, pues si te parece, porque bueno, se supone que hemos venido aquí o que te hemos traído aquí hoy para presentar un disco, ¿no? Efectivamente. Entre otras Que me cosas. estoy liando con todo lo bien. Nah, no pasa nada, porque también te tienen que conocer, también tienes que hablar un poco de dónde viene, porque esto no es un disco que sale así porque sí, y la persona que hay detrás no nació ayer, tampoco. Pues hay una trayectoria, un camino, y bueno, por lo menos la gente que te haya escuchado, pues seguramente podrá decir, pues mira, ya sé un poquito más de él, de dónde viene, ya si conocían Egami, ahora ya saben quién estaba detrás, una de las personas que estaba detrás de Egami Records, etcétera, ¿no? Son cositas que vamos, que para eso te abrimos el canal, por supuesto. Muchas gracias. Y nada, o sea, más que nada yo... Que hablen la música, ¿no? Claro, eso, yo tampoco te quiero preguntar mucho sobre ello, sino que me hables tú lo que tú quieras comentarme sobre el disco. ¿Quieres que diga yo el nombre o...? Sí. Bueno, pues el disco que venimos a presentar de Julius Marvesul se llama Misterielo y bueno, si quieren lo pongo sin más, que para poderlo escuchar. Y si quieren podemos hablar encima un poquito o... Me ha agradado mucho hacer esa entrevista con ustedes, ha sido muy amable conmigo. Vale, y entonces, Julio, este disco entonces se llama Misterielo por alguna razón en concreto, por ejemplo. Sí, bueno, para el que haya seguido un poquillo de trayectoria, sabrá que hay un par de proyectos anteriores que siempre han girado en torno al misterio,
que era Misteriosis y Misteriada. Este no tiene que ver, digamos, como una tercera parte, ¿no? Como una saga, pero en cierto modo sí que cierra un periodo en el que ha estado ese eje central que es el misterio. Y este disco realmente nace de una necesidad creativa como de expresar también un proceso de duelo de un familiar cercano que falleció, mi tía en concreto. Entonces, que mi tía ha sido pues como otra madre, o madre, padre, abuela, ha sido ahí de todo. Entonces, ha sido como mi particular homenaje a ella, utilizando muchos samples de su voz que nos permitió grabar a mí y a mi hija, haciéndole como una entrevista de juego. Entonces, porque digamos que mi tía siempre para mí ha destacado, ¿no? por su voz, su fuerza de su voz, ¿no? Y su contundencia ahí, ¿no? A la hora de hablar y proyectar, ¿no? A ella también le gustaba cantar y entonces, pues al tener esas grabaciones de su voz, muchas grabaciones, ¿no? Algunas más de humor o de juego y otras un poco más serias, pues se me ocurrió esa idea, ¿no? De decir, bueno, pues a ver, como yo siempre he sampleado voces, he sampleado frases, porque me ha gustado hablar a través del scratch o a través de un sample de la televisión o de un vinilo antiguo que habla ahí, pues una frase de Gandhi o de vete tú a saber quién, ¿no? Pues dije, bueno, ¿por qué no coger y samplear a mi tía, ¿sabes? Y crear una historia como un hilo conductor en la obra, en la que ella sea el hilo conductor. Entonces mi tía se llamaba Consuelo y la llamábamos Elo. Entonces se me ocurrió, pues, Misterielo, ¿sabes? Se me ocurrió y entonces dije, coño, esto todo cobra sentido aquí. Además sigue la línea del misterio, que también tenía esas ganas de como cerrarla, porque tengo otros proyectos con otros tintes que no son tan misteriosos a lo mejor, aunque siempre uno, evidentemente, pues, deja como su huella a la hora de producir. Y siempre pues usas más unos acordes o unas notas o unas melodías que otras. Pues en mi caso ese ha sido como el impulso a sacar este disco y empezó también como un disco que dije, bueno, pues voy a sacarlo solamente en digital, van a ser 8 tracks, eso sí, también me marqué ese límite, de decir, bueno, para poder terminar la obra y no estar dando vueltas infinitamente, ¿no? Que a veces a uno nos pasa, y también siguiendo consejos de otra gran persona y artista que es Dave Watts, King Elman, pues él me dijo eso, ¿no? En una de nuestras charlas, él me dijo en plan de, man, tienes que marcar un límite, ¿no? Porque uno tiene mucha producción y es como, tienes que ordenar esto y no dar más vueltas, porque si no, al final podrías meter 800 instrumentales o 800 temas. Entonces dije, coño, pues es verdad, ¿no? Aunque uno ya lo sepa de haber sacado otros trabajos, pues a veces se queda como encallado, dando vueltas en plan de, joder, esto lo quiero hacer así o asá, y al final te pasa el tiempo buscando también siempre esa perfección que desde mi punto de vista es imposible porque no existe, ¿no? Aunque pueda haber cosas bastante perfectas a nivel audiovisual y musical y artístico, de un cuadro o cualquier cosa, pero para mí hay más perfección a veces en una flor o en una piedra o en un dibujo de la naturaleza más que en algunas obras. Entonces, quiero decir que esa perfección que nunca vas a conseguir, pues también superar eso. Entonces dije, pues a ver, 8 tracks, este va a ser el hilo conductor, tengo estos samples, estas cosas por aquí, voy a trabajar estrictamente con discos de vinilo para samplear estas cosas, voy a trabajar estrictamente porque yo en los proyectos siempre me gusta como cambiar el método y probar métodos y técnicas. Con el tiempo pues también yo he ido aprendiendo técnicas de sonido o de ingeniería de sonido, o como quieras llamarlo, tanto de grabación como de luego el trabajo posterior para dar color, forma y sonido a una obra, ¿no? También he trabajado durante años mezclando y masterizando
otras obras de otros artistas. Y eso también pues me ha ido dando como abriendo los puntos de vista, ¿no? De oye, pues esto se podría mezclar más de esta manera o de esta otra. Entonces, en resumen, en este caso, pues eso, me centré en 8 instrumentales, todas producidas con el mismo sample, Akai MPC 1000, para también hacer como esa linealidad del sonido, ¿no? Y luego los samples de vinilo para esos scratch y esas voces, quitándolas de mi tía, que no estaban grabadas en vinilo. Pero ese es como, digamos, el ecosistema de este último disco. Entonces, lo que sí cambió es que lo pensé como, pues lo voy a sacar solo en digital, 8 tracks, pero luego de repente vi los tiempos y como también formaba parte de ese homenaje, ¿no? a un familiar, aunque realmente es homenaje a un familiar, pero realmente el disco gira en torno a los difuntos. O sea, gira en torno a la muerte, pero no a la muerte como de una manera negativa y tristísima, sino evidentemente hay tristeza porque forman parte de un proceso como de duelo y de asimilación, ¿no? Del cambio de plano, ¿no? Pero el disco está dedicado a los difuntos y todos los títulos de los tracks podrían ser de cualquier persona, ¿no? Tránsitos y funerales, hospitales, despedida, amor. Entonces, al final lo que iba a comentar es que se va a hacer una edición de 100 copias en vinilo, limitada, solo 100, vinilo de 12 pulgadas, 180 gramos, que va a estar disponible muy pronto en la web ruralgalacticsound.com. De todas maneras, si ponen Julius Marvesol en Google, pues ya ahí sale todos los lugares y desde las redes también luego se puede acceder a la web. En Bandcamp también va a estar el pre-order porque el disco no llegará, lo que es físicamente aquí a Tenerife no me llegará hasta mayo o junio, pero el pre-order, porque lo están fabricando ya, se abrirá ya en estos días. Perfecto. Entonces, estoy muy contento por eso también, porque al final he hecho cálculos técnicos y de logística, y al final pues se va a poder dar esta edición que yo como DJ y coleccionista de discos, pues me hace mucha ilusión tener en mis 2-3 copias del disco para la eternidad. Sí, y claro. luego pues para el que lo quiera, estarán estos 8 tracks más 2 tracks que no salen en ningún lugar y solo van a salir en el vinilo. Perfecto. 2 tracks instrumentales, eso sí aviso. Perfecto. Y ya está. Vale, muy bien, pues Julio, la verdad es que es una pena no tener más tiempo y hacer las cosas así y tener que casi terminar ya, porque así son las cosas, ¿no? Del tiempo. Pero bueno, que los contactos tuyos para que la gente pueda verlos mejor y entender mejor de tal, los pondremos en el vídeo que luego saquemos. Pondremos todo, ¿no? La información para que la gente pueda acceder allí. Espero que a los oyentes les haya gustado, que estén contentos con lo que suena por aquí por detrás también, que es parte del disco, ¿no? Que lo hemos ido colando en la medida de lo posible. Y pues con esto y poco más, yo creo que pincho la última, le dejo un poquito y nos despedimos de ti, Julio, si te parece, para darle paso a los compañeros. Sí, muchas gracias. Yo es que me enrollo y si no me cortas, ya sabes. Muchas gracias. No pasa nada. La verdad que es un placer tenerte aquí. Ya podremos verte más veces, podremos traerte más veces si quieres, ¿vale? Por si tienes más trabajos o más cosas interesantes de las que hablar, eres bienvenido. Y nada, aprovecho entonces el tiempo entre lo que se escucha por detrás, que es el tema despedida del disco que nos estaba presentando aquí Julius Marvesol, Mister Hielo. Y con esta despedida aprovecho y paso a presentarles
a mi compañero Néstor con lo que viene a ser su sección, que se llama Sonidos de la Tierra. Y ya directamente pues les pongo la presentación. Las cabras se me fueron, no puedo pastorearlas. Anécdotas, efemérides, entrevistas y sonidos con músicos del mundo. En Sonidos de la Tierra. Y bueno, Néstor, aquí está, todo tuyo. Muy buenos días, gracias a la gente de la emisora La Vida es Bella, el programa que coordina nuestro amigo Ramón González, dentro de ese espacio que acaba de dar pie nuestro amigo Oscar de la O con su invitado por el día de hoy. Y bueno, nosotros somos invitados también, claro. Vamos a tener un amigo aquí, estudiante de los talleres de música tradicional afroamericana desde el 2017, a nuestro amigo Gustavo Arturo Morales. Él mismo se va a presentar. Hola, buenas. Encantado de estar aquí, la verdad es que es un lujo. Y nada, comentarles que a raíz de un nuevo inicio que tuve de vida, tuve un traumatismo cráneoencefálico y eso me derivó a tener un daño cerebral adquirido y que me ha llevado por diferentes facetas y he estado inspirándome en la versión más propicia que me lleve el mismo proceso y que me llevó a encontrarme en el 2017, como comentas, Néstor, con Guama y la asociación que montó mi hermano y su mujer, que danza y percusión afro-venezolana, que ellos desde sus inicios es promover esa interculturalidad que se ha promovido desde África, pasando por Canarias y llegando a Latinoamérica. Y bueno, la verdad es que el tambor y el cuero es algo sanador que me ha ayudado mucho a nivel de cognitivo, a nivel, vamos a decirlo, hasta espiritual, porque sientes una atracción y una energía que te remueve por dentro, todo el interior. Y la verdad es que es un lujo contar con Néstor, que esté aquí en la isla y pueda darnos esas prácticas. Y bueno, la verdad es que desde que empecé he pasado por diferentes facetas, ya que me costaba mucho mover el miembro superior izquierdo, el brazo, y ya poco a poco lo voy movilizando, voy sintiendo el compás, voy sintiendo toda la energía. Y la verdad es que a nivel sensorial se despierta un alma adentro que te da el fuego. En la calle, detrás de Correos, ¿vale? Ahí estamos lunes, martes, miércoles y viernes, en diferentes horarios. Pueden llamar. De hecho, hay una publicidad muy importante y general en los medios, actualmente en el Facebook, y que estará llegando también por Instagram y todo eso a partir de esta semana. Y les invitamos pues a participar, todo el que quiera, niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres sobre todo, que eso particularmente se está dando
se está dando cabida pues dentro de las féminas en esta isla. Hay mucha gente practicando este tipo de musicalidad pues. Y bueno, el tambor nos llama, el tambor nos reclama, el tambor también es parte de esa benéfica sanación para el alma, para el espíritu, y sanación, porque eso es medicina, la música es medicina, ¿vale? Y bueno, entonces ya como el tiempo apremia, vamos a hacer la última intervención pues de nuestro amigo Gustavo. ¿Qué recomiendas tú para los jóvenes y público en general para que participen, se adocen a esta experiencia, Gustavo? Bueno, yo recomiendo sobre todo que prueben, que se abran, que sientan y que a nivel colectivo se sumen, que la suma es la clave. La verdad es que disfrutar todos juntos siempre será más productivo, ¿no? Y nada, la verdad es que propiciará un encuentro gracias al tambor, gracias a la musicalidad, gracias a la vida, aprovechar todo eso. Bueno, y sin más preámbulos, nos despedimos. Lástima que esto tiene mucha tela que cortar. Pronto nos volvemos a ver para ser más extensivos en toda esta práctica tan beneficiosa para todos nosotros. Un buen día, miles de bendiciones para todos. Gracias, Oscar, gracias, Ramón, gracias a nuestro invitado que está por ahí también. El hombre lo que tiene es una cabilla ahí con esos discos, con esa música tan rica, ¿vale? Y estamos abiertos, venga, a participar. Sonidos de la Tierra. Bueno, pues muchas gracias, Néstor, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Julius, muchas gracias, Ramón, y muchas gracias a todas las personas que nos estén oyendo. Y pues nada, con esto y poco más, esto ha sido Se me enriscó la perra. Venga. Un abrazo y hasta la próxima. Wow.